Hola, bienvenidos, bienvenidas, o simplemente gracias por estar aquí. Esto es Quédate un momento. Un espacio para respirar, para sentir, para ponerle nombre a eso que a veces cargamos por dentro, aunque ni nosotros sepamos cómo explicarlo. Cuéntame, ¿cómo estás? Pero, de verdad, ¿ah? No ese todo bien automático que solemos decir, sino ese ¿cómo estás? Que va más profundo, el que casi nadie te hace. El que a veces necesitas, aunque no sepas cómo responder. Espero que te encuentres demasiado bien y que todo te esté yendo muy bonito en tu vida. Si hoy decidiste quedarte, si elegiste este ratito solo para ti, gracias. Gracias por permitirte este espacio, por no salir corriendo y por quedarte, aunque sea en silencio. Hoy quiero hablar de algo que incomoda, de eso que no se grita, pero duele. No porque hubo gritos o peleas, sino porque hubo un cariño, pero no hubo elección. Hoy hablamos de lo que se siente ser el refugio de alguien, pero no su destino. De ser la calma, pero no la prioridad. De ser esa persona que siempre está, a la que buscan cuando todo se desordena, cuando no saben qué hacer, cuando el mundo les pesa, cuando nadie más responde y tú respondes. Porque te importa, porque te nace, porque así eres tú. Eres refugio, eres contención, eres paz, pero cuando todo se calma, cuando esa persona vuelve a estar bien, cuando recupera el control de sus emociones, no te elige, no se queda. Y sobre todo no te incluye en sus planes. Y ahí es donde empieza a doler, porque te preguntas, ¿qué soy para esta persona? ¿Por qué solo me busca cuando está mal? ¿Por qué me siento tan cerca pero tan lejos a la vez? Y es extraño porque no te lastiman de frente, pero tampoco están cuidando el no lastimarte. Te dan cariño, pero no te eligen. Te abrazan, pero no se quedan. Te dicen que eres importante, pero te tratan como si fueras reemplazable. Y ahí empieza el verdadero vacío, porque no hay una relación oficial, ya no hay una ruptura clara, pero de igual manera duele un poco. ¿Te pasó? A mí sí, y por eso decidí grabar esto. Porque ser el lugar seguro, pero no la elección, es una forma muy silenciosa de romperse. Y encima, a veces te sientes culpable por sentir, como si no tuvieras derecho a que te duela, porque nunca fueron nada. Pero tú sabes que sí, de alguna u otra forma hubo algo. Tal vez no tenía título, tal vez nadie más lo sabía, pero tú lo viviste y con eso basta. Así que si alguna vez estuviste ahí, sintiendo todo sin poder decir nada, si alguna vez fuiste ese refugio pero no fuiste la persona elegida, este episodio es para ti. Porque eso también se tiene que hablar. Y sobre todo, se tiene que sanar. Así que quédate un momento conmigo, vamos a soltar eso que todavía pesa. ¿Alguna vez sentiste que estabas para alguien en sus peores momentos? Que esa persona te escribió, te llamaba cuando ya no podía más, cuando sentía que se desbordaba, cuando todo parecía gris, y tú estabas ahí. Siempre estabas ahí. Y no estabas porque esperabas algo a cambio. No estabas porque querías que te debieran algo, ni porque pensabas que eso te iba a garantizar amor. Estabas porque te importaba. Porque genuinamente sentías que esa persona merecía que la sostengan, merecía un apoyo, porque viste algo en ella o simplemente porque te nació. Y te convertiste, sin planearlo, en eso que muchos llaman el lugar seguro. Porque la escuchabas, porque la entendías cuando ni ella se entendía o cuando ni él se entendía, porque te quedabas despierto hasta tarde solo para acompañarla, porque a ti sí te importaba lo que esa persona no mostraba en redes, sino el cómo era en verdad, porque le conocías el tono de voz cuando estaba mal, incluso si no decía nada, porque sabías cuando no necesitaba consejos, sino solo un tranqui, estoy contigo. Y todo eso que parece tan simple, en realidad es inmenso. Es amor. No necesariamente romántico, pero sí un amor real. Es ese tipo de amor que no se grita a los cuatro vientos, pero que se siente. Pero, siempre hay peros, pero pasa algo, ¿ya? Llega el día en que esa persona empieza a sentirse mejor, empieza a sonreír más, a salir, a reencontrarse con su vida, a publicar fotos donde se le ve feliz, en paz, brillando, y tú, que fuiste parte de ese proceso, que viste la parte más rota, más cruda y más oscura, de pronto tú empiezas a desaparecer de su escena. Y sé, o bueno, vamos a pensar que no lo hace con maldad. El que te guste ya no lo hace con maldad, porque no hay una pelea.
en la mayoría de los casos. No hay un ya no quiero hablar contigo, simplemente se aleja, deja de buscarte, a veces te responde los mensajes, a veces no, ya no te cuenta lo que le pasa, ya no te incluye en sus planes, ya no eres parte de su nuevo momento, su momento de felicidad. Cuando tú te das cuenta de todo ese tipo de cositas, te empieza a doler. Y a veces te preguntas, pero si estuve ahí, si di todo, ¿por qué me está haciendo esto? Y lo más duro es que no sabes si tienes derecho a sentirte así, porque técnicamente no eran nada, porque nadie sabía lo que tú hacías por esa persona, porque todo pasaba en privado. Pero tú sabes cuántas veces estuviste, tú sabes cuántas veces esa persona necesitó de ti y aún así le diste igual, aún así no te eligió, te necesitó, te agradeció, te usó para sanar aunque no fuera consciente de eso, pero cuando se sintió bien, no pensó en quedarse contigo. Y duele porque entiendes que no hiciste nada mal. Pero de igual manera te sientes como que descartado de su vida, como que fuiste solamente un juguete o un pañuelo de lágrimas, y te empiezas a cuestionar cosas como fui demasiado, fui una carga, hice mal en entregarme así, y la respuesta no está en ti. Escucha, no eres el error, no es tu forma de cuidar, de amar, de sentir la que está mal. El tema es que hay personas que solo buscan refugio cuando llueve, pero no saben quedarse cuando sale el sol. Porque esas personas te hacen sentir especial, pero te hacen sentir reemplazable a la vez. Y eso no es justo porque tú mereces ser elegido también en los días lindos, mereces estar en la foto y no solamente detrás de la escena. Porque una cosa es que te quieran y otra muy distinta es que te elijan. Una cosa es que te necesiten y otra es que quieran quedarse a tu lado incluso cuando ya no te necesitan. Y eso es lo que muchos no entienden, que a veces ser el lugar seguro de alguien y no ser su elección rompe más que una ruptura formal, porque al menos con una ruptura tienes un cierre. Con esto no. Con esto te quedas con preguntas, te quedas en silencio, te vas vaciando mientras te preguntas si realmente importaste o solo fuiste un parche emocional. Y sí, escúchame, sí, tú sí importaste, aunque esa persona no se haya quedado, aunque no te haya elegido, aunque hoy esté con alguien más o simplemente esté lejos de tu vida, tú fuiste real. Y lo que diste fue valioso. Pero ahora tienes que elegirte a ti. Te toca cuidar esa calma que le diste a otros y devolvértela a ti mismo. Porque no viniste al mundo a ser el lugar seguro de todo el mundo, mientras nadie es lugar seguro para ti. Generalmente tenemos una creencia un poco errónea, que a veces creemos que si damos más, nos van a querer más. Como si el amor funcionara por acumulación, ¿no? Como si se tratara de sumar gestos, sacrificios, entrega, hasta que en algún momento por fin nos miren con los mismos ojos con los que las miramos a esas personas. Y nos pasa mucho. Nos quedamos ahí pensando que si estamos siempre, si respondemos rápido, si escuchamos con el corazón, si decimos sí a todo, en algún momento se van a dar cuenta de lo mucho que nosotros valemos, de lo bien que cuidamos y de lo sanador que puede ser nuestro amor. Y empezamos a esforzarnos más, a quedarnos cuando estamos cansados, a ser los que resuelven, los que entienden, los que perdonan sin que nos pidan perdón, porque creemos muy en el fondo que todo esto va a tener un resultado, que en algún punto esa persona va a darse vuelta y decir, hey, eres tú, eres quien siempre estuvo, ¿sabes qué? Quiero quedarme contigo. Pero la realidad es que a veces eso no pasa. La vida no es color de rosa, ni tampoco un cuento de hadas. A veces no importa cuánto des, a veces no es cuestión de cantidad, simplemente estás dando todo en el lugar equivocado. Duele darte cuenta de eso. Duele porque uno lo hace desde el corazón. Uno no ama a medias. Y cuando amas así, cuando te entregas de esa manera, dándolo todo, te vuelves vulnerable. Porque tú estás ahí con todo, con tus palabras, con tu tiempo, con tu energía, con tu mente llena de ideas sobre cómo hacer que la otra persona se sienta amada. Mientras tanto, la otra persona no mueve ni un dedo. O te quiere más o menos, o te tiene ahí como opción, pero nunca como prioridad. Y entonces, cuando eso no se devuelve, cuando tú eliges a esa persona, pero esa persona no te elige a ti, lo primero que piensas es, no soy suficiente o no soy lo que busca. Te empiezas a cuestionar todo, tu forma de ser, tu forma de amar, tu forma de estar, pero quiero que entiendas,
que no es que seas poco, es que le estás dando mucho a alguien que no sabe qué hacer con tanto. Y no es tu culpa si esa persona no sabe verlo. No es tu culpa si esa persona no te elige. No es tu culpa si solo supo recibir, pero nunca aprendió a devolver. Yo también me aferré a la idea de que si me necesitaba, algún día me iba a querer. Y eso te parte el alma, porque confundes necesidad con amor, porque te aferras a cada mínima muestra de afecto como si fuera una señal de esperanza, y empezaste a construir castillos con migajas y ahí estuviste, sosteniendo algo que solo tú estabas cargando. Pero el amor no se mendiga, no se gana a fuerza de sacrificios. El amor no se exige. El amor que hay que forzar no es amor, es agotamiento emocional con disfraz de cariño. Y tú mereces más que eso. Mereces un te elijo sin tener que probar tu valor. Mereces que alguien te vea sin que tengas que pararte de puntitas para que te alcance con la mirada. Así que si te encuentras dándolo todo, recibiendo apenas algo, si te sientes vacío incluso estando lleno de amor para dar, si cada vez te cuesta más quererte porque alguien no puede quererte como necesitas, capaz es momento de irte. Y no porque no ames, sino porque tú también necesitas que te amen de la misma manera en la que tú lo estás haciendo. Hay cosas que no tuvieron un inicio claro, pero igual tuvieron un final que dolió. Y vamos a hablar de eso, del duelo de lo que nunca fue. Ese tipo de historias son las más fregadas porque no sabes exactamente cuándo empezó, ni qué fuiste, ni qué fue lo que pasó realmente, pero sientes que igual te rompió. Sientes que dolió como si hubieras perdido algo enorme. Es ese tipo de conexión que nadie vio, que no tuvo estatus, que no tuvo título, que no tuvo fotos en Instagram, ni aniversarios, pero que igual se sintió como un vínculo profundo. Y lo peor es que como no fueron nada, te cuesta vivir el duelo, porque no te sientes con derecho a estar triste, no te sientes con permiso para llorar. La gente te dice, pero si nunca estuvieron, si solo hablaban, si ni siquiera fueron pareja, y tú te tragas ese dolor, como si no fuera válido, como si no existiera, como si no fuera real, pero tú sabes lo que se sintió, tú sabes que sí hubo algo, aunque nadie más lo entienda, aunque solo tú lo hayas vivido así. Cuando empiezas a sentirte mal sobre ese tema, es difícil porque encima de estar triste te sientes ridículo, como si estuvieras exagerando, pero si fue algo, tal vez no algo público ni formal, pero sí algo íntimo. Y cerrar un vínculo así, uno donde nunca fuiste prioridad, donde esperabas más y recibías lo justo para seguir esperando, te deja con un vacío. Un vacío lleno de preguntas del tipo, ¿y si yo hubiera dicho algo más o me hubiera esforzado un poco más? Y entonces te quedas atrapado en los y sí, en los capaz, en los tal vez algún día, pero ese algún día no llega. Y tú sigues ahí, sosteniendo un duelo sin cuerpo, sin forma, sin final. Y en algún momento entiendes que tienes que soltar. No porque no te importe, no porque no te haya dolido, sino porque seguir sosteniendo lo que nunca fue te está quitando lo que sí puede ser. Y te empiezas a perdonar. Te perdonas por haberte quedado esperando. Te perdonas por haberte ilusionado con alguien que solo daba señales cuando quería atención, cuando se sentía mal. Te perdonas por haber creído que ibas a ser la excepción en alguien que ni siquiera estaba dispuesto a elegirte como opción. Y aprendes a irte. A despedirte sin tener a quién decirle adiós. A soltar una historia que solo existió dentro tuyo. Porque, como había mencionado, alejarte de personas también es amor. También es llevar un duelo aunque no fuera un nada. Y eso es algo que la gente no entiende. Lo más valiente que puedes hacer en estos casos es cerrar esa puerta que nunca se abrió del todo, ¿ya? Y seguir, para ti, seguir contigo. Porque después de dar tanto, uno se queda vacío. Después de sostener, de estar, de acompañar, de ser el hombro, el pañuelo de lágrimas, el mensaje a la madrugada, el avísame si llegas, uno se queda con las manos temblando y el corazón cansado. Porque amar así, sin medida, sin condiciones, es hermoso, sí, pero también es agotador cuando no es recíproco. Yo soy así. Yo soy del tipo de las personas que entrega todo y raras veces me han devuelto, bueno, casi nunca ya, pero raras veces me han devuelto el amor de la misma manera en la que yo entregué. Cuando esa persona ya no está y ya no te busca, tú también te quedas medio roto. Y ahí llega la parte más difícil, la parte que casi nadie habla, donde tienes que aprender a darte todo eso que le diste a alguien más
a ti. Y suena lindo decirlo. Vuelves a ti, cuídate, elígete, pero cuando estás ahí parado en medio del silencio que esa persona dejó, lo último que sabes es cómo empezar. Porque te desacostumbraste a pensar en ti, porque te olvidaste de preguntarte qué necesitas tú, porque hace tanto que tu energía giraba alrededor de otro que ahora no sabes qué hacer con tanto espacio libre. Pero, ¿sabes qué? Ese espacio ahora es tuyo. Y está bien que al principio duela, está bien que se sienta raro, está bien que no sepas cómo llenar ese vacío que esa persona te dejó, porque nadie te enseña a ser tu propio refugio cuando pasaste tanto tiempo siendo el de otros. Así que, ¿cómo te cuidas ahora? ¿Cómo vuelves a ti? Simple, empezando de a poquito, volviendo a escucharte sin juzgarte, volviendo a hacer las cosas que te hacen bien, aunque parezcan chiquitas, volviendo a escribir lo que sientes, a caminar en silencio, a llorar si es que lo necesitas, a tú también decirte, tranquilo, estoy aquí. Pero ahora para ti, pues, ¿no? Tienes que recordarte que no necesitas que alguien te elija para que tú tengas un valor. No eres menos porque alguien no sabe verte y tu forma de amar no es demasiado. Solo estabas en el lugar incorrecto y que ahora esa forma de amar también tiene que ir hacia ti. Tienes que ser tú quien se dé una pausa, quien se abrace sin condiciones, y no para demostrarle nada a nadie, no para que vean que ya estás bien, sino porque tú también mereces sentirte un refugio dentro de ti mismo. Fuiste el lugar seguro de otra persona mucho tiempo, ahora tienes que ser el tuyo. Y eso también tiene su proceso. Lleva noches largas, lleva también recaídas, pero también lleva luz, porque en el fondo, cuando vuelves a ti, empiezas a recordar que siempre estuviste, incluso cuando te olvidaste de ti un momento. Así que creo yo, si es que estás pasando por esto, es tiempo de volver a ti. Yo sé que cuesta, sé que hay días en los que dices, ya fue, pero sigues pensando en esa persona. Días en los que dices que soltaste, pero sigues esperando a que esa persona vuelva. Y no es porque seas débil, es porque tú sí sentiste de verdad. Porque aunque no lo digas, sé que te sigues acordando de cómo te hacía sentir, de lo bien que te miraba, de lo mucho que te ilusionó sin prometer nada, y de lo mucho que tú te quedaste, aunque esa persona ya no estuviera contigo. Tipo presente pero ausente. Hay duelos que no tienen fotos para eliminar, ni chats que cerrar, ni una historia que contar, porque no fue algo que pasó afuera, fue algo que te pasó por dentro. Y es por eso que duele, porque nadie lo vio, porque nadie entendió por qué te costaba tanto soltar algo tan pequeño, pero tú sabes que no era tan pequeño, que lo que te imaginaste con esa persona pesaba más que 1000 recuerdos. Y aún así, ahora estás acá, intentando rearmarte, intentando no buscar más a esa persona, intentando no estalquear y sobre todo no caer. Y eso, aunque parezca poco, es un montón. Así que si hoy no estás bien, si todavía te cuesta y si a veces vuelves atrás, no te culpes, no todo el mundo se levanta fuerte todos los días. A veces ser valiente también es llorar y está bien. Tienes que ir paso a paso, con el corazón lleno de cicatrices, pero también con la esperanza de que algún día esas heridas van a sanar y te vas a elegir sin pensarlo dos veces. Pero vamos a ayudarte un poco, ¿ya? Mira hacia adentro y pregúntate, ¿ahora qué hago conmigo? Porque una cosa es entender que tienes que soltar y otra muy distinta es soltar de verdad. Es mirar todo lo que diste y decidir no volver a ponerlo en manos equivocadas. Y no te voy a mentir, para mí también no fue fácil. A veces lo más duro no es que alguien se vaya, es todo lo que te deja adentro. Las dudas, el vacío, la sensación de haber estado para alguien que jamás estuvo para ti. Y ahí fue cuando yo tuve que empezar a reconstruirme. Poco a poco, como quien junta los restos de algo que desarmó, como un rompecabezas más o menos. Y si hay algo que me hubiera gustado escuchar en ese momento, es lo que te voy a compartir ahora. No es un consejo, no es lección de vida, es un pedazo de lo que viví. ¿Ya? Te voy a contar un pedacito de mí. Así que aquí vamos con la anécdota. Hubo un tiempo en el que me parecía normal estar 24/7 para alguien, y no lo hacía esperando algo a cambio, lo hacía porque me nacía, porque cuando quiero, yo quiero de verdad.
Pero hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que no estaba bien. No estaba bien darlo todo, cuando del otro lado no había ni la mitad. No estaba bien aguantar tanto solo por la idea de que algún día me iba a ver como yo la veía. No estaba bien quedarme siempre, mientras esa persona venía solo cuando le convenía. Y me costó darme cuenta, me costó soltar esa ilusión de que si me necesitaba, eventualmente me iba a querer. Como si el amor fuera una recompensa por el esfuerzo. Como si dar más fuera la fórmula para que al fin alguien me elija en su vida. Pero no, no es tu entrega la que está mal. Es la dirección hacia donde la diste lo que está mal. No es tu forma de amar tampoco la que está mal. Es que lo diste todo en un lugar que no supo qué hacer con tanto. Y la dirección hacia donde yo la di, pues, mm, mm, era lo mismo que nada. Ya. Y ¿sabes qué fue lo que más me dolió? No fue el final. Y tampoco fue que no me eligieran. Fue darme cuenta de que cuando yo necesitaba algo, esa persona no estaba. Que cuando yo también quise ser escuchado, solamente encontré silencio. O peor, encontré indiferencia. Y eso te rompe en partes que no sabías que tenías, porque te hace sentir invisible, incluso cuando tú has sido incondicional para esa persona. O sea, es que Lit, mira, cuando esa persona se sentía triste, yo estaba para ella. Pero también, a base de mis errores del pasado, hoy entiendo que poner límites también es una forma de amor propio. Y que alejarme no es egoísmo, es una forma también de sanar. Que decir basta en su momento fue mi manera de volver a mí. Y ahora, cualquier cosa que me incomoda o que me huele a abandono, a migajas, a algo que viví en el pasado, yo simplemente me alejo. Automáticamente. Y no sé si eso está bien o está mal, pero solamente sé que es mi manera de cuidarme y de no volver a donde ya me rompieron. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que si ya pasaste por algo feísimo una vez, está en toda tu decisión no volver a pasarlo. Hoy en día yo me elijo, así esté sanado del todo o no, lo sigo haciendo porque no quiero volver a perderme en alguien que no me ve. Hoy, si algo me recuerda al pasado, simplemente yo suelto. Y si algo me vuelve a poner en ese lugar donde ya no quiero estar, yo simplemente me voy, porque aprendí algo. No se trata solo de que te quieran, se trata de que te elijan cuando también todo está bien, no solamente cuando está mal. Yo no quiero ser el plan de emergencia, ni tampoco el pañuelo de lágrimas. Quiero ser alguien a quien escojan en las buenas y en las malas. Si estás escuchando esto y hubo algo en ti que se movió, capaz es tu cuerpo pidiéndote que no te traiciones más, que no te abandones por miedo a que te dejen, y que esta vez seas tú quien se quede contigo, aunque duela, aunque cueste. No todo el que te necesita te va a querer como tú mereces. Valórate, porque nadie va a hacerlo por ti si no empiezas tú primero. Entiende que estar para alguien que no se queda es una forma lenta de alejarte de ti. Y yo también estoy aprendiendo, también estoy creciendo, también estoy soltando a mi manera, a mi ritmo, pero estoy aquí, eligiéndome, por fin, después de tanto. Y empieza a hacerlo tú también. Suelta a esa persona. Y yo sé que en algún momento te vas a preguntar, ¿y ahora qué hago con todo esto que siento? Porque ya entendiste que esa persona no te eligió, ya aceptaste que no va a volver, que no va a cambiar, que no va a quedarse contigo, y aunque una parte de ti todavía quiere quedarse, otra parte de ti empieza a decirte que tienes que empezar a elegirte a ti. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se elige uno mismo después de haberse dado por completo a alguien más? ¿Cómo se vuelve a confiar cuando te rompieron justo en el lugar donde más cuidabas? No lo sé. No, es que no hay fórmulas, pues, no hay fórmulas mágicas. Tampoco hay un tutorial en TikTok de cómo dejar de amar a quien no te eligió. Pero hay algo que ayuda, hablarlo y sentirlo también, porque, o sea, sentirlo en el sentido de que seas consciente de lo que estás pasando en ese momento. Y vas a ver que poco a poco vas a empezar a reconstruirte.
Sé que quizás en todo lo que va de este episodio has tenido un nudo en la garganta. Quizás te estoy tocando justo donde duele, pero para eso viene tu medicina. Quiero dejarte con algo que a mí también me ayudó en su momento. Son 5 maneras de volver a ti, sin culpas, sin prisas, así nada más tranquilo. 5 abrazos en forma de consejo. Porque si alguna vez fuiste a ese lugar seguro, si alguna vez esperaste a alguien que nunca volvió, o también si alguna vez diste más de lo que recibiste, estos consejos son para ti. Y sé que de alguna u otra forma te pueden ayudar. Primer consejo. No te culpes por haber estado. Estuviste porque sientes profundo, porque respondes un ¿estás? A las 3 de la mañana, aunque tú también estés mal en ese momento. Estuviste porque te nació del alma, porque para ti entregar cariño no es difícil. Cuando quieres, lo haces de verdad. Y eso no tiene nada de malo. Pero cuando no te eligen, es fácil creer que diste demasiado, que fuiste tonto o tonta y que te equivocaste al sentir tanto. Y ahí llega la culpa, como si amar con todo estuviera mal. Pero no, no eres menos por haber querido más. No fuiste tonto ni tonta por cuidar a alguien que no supo quedarse. Fuiste humano y amaste desde el corazón. Y aunque hoy duela, aunque sientas que te rompieron mientras tú tratabas de ser el apoyo de esa persona, no te castigues. El amor que diste también te define. Y eso, aunque no parezca mucho, es bonito. El amor que diste también te define como una buena persona. Y créeme que el que está perdiendo más en este momento no eres tú, es la otra persona. Segundo consejo, no confundas necesidad con amor. A veces te buscan, pero solo cuando se les cae el mundo, cuando no encuentran a nadie más. Y tú eres ese refugio rápido, ese sé que contigo puedo desahogarme. Eres ese pañuelo de lágrimas, ya no lo voy a poner con palabras bonitas, simplemente eres eso. Y tú estás, porque así eres. Y sin darte cuenta empiezas a pensar que eso es amor. Que si te buscan en su caos, es una forma de que te quieren, pero no. El amor no es solo la tormenta, el amor también se elige en la calma. Es compartir la alegría que sientes y no solamente buscar a esa persona cuando tienes un dolor del cual quieres desahogarte. Que te necesite no significa que te ame y que te ame no siempre significa que te elija. Y esa diferencia pesa, porque puedes pasar días esperando que ese te necesito se transforme en un te quiero o en un te amo, y mientras esperas te vas apagando, porque la necesidad consume. Tercer consejo, ponte límites sin sentirte egoísta. Te hicieron creer que si alguien te importaba, debes estar siempre, que el amor verdadero aguanta, aunque duela, que si eres el bueno, te toca resistir, pero no es así. Poner límites no te hace egoísta, te hace consciente, te hace responsable de ti. Es tener el valor de decir yo también importo, incluso si eso implica alejarte de alguien que no sabe cuidarte. Y a veces esa persona no es mala, simplemente no te está eligiendo. Y tú te sigues quedando, esperando, sosteniendo un vínculo que solo tú alimentas. Si te estás desgastando para sostener a alguien que no te cuida, soltar también es cuidarte. Poner límites no es dejar de amar, es dejar de dejarte para después. Y va a doler, porque vas a alejarte de alguien que en algún momento te hizo bien, pero también es una forma de salvarte a ti mismo. Cuarto consejo, no te aferres a lo que no tiene intención de sostenerte. A veces te aferras a migajas porque soñaste con un banquete. Vamos a ponerlo así ya. Te enamoraste tanto de lo que pudo ser, pero dejaste de ver lo que realmente era. ¿Y qué era? Respuestas a medias, planes que no llegan a concretarse, cariño cuando les conviene, silencios incómodos disfrazados de estoy ocupado. ¿Te ha pasado? Sí, creo, ¿no? Y tú ahí justificando todo, esperando que te escojan. Y eso espera duele, porque tus ilusiones sí son reales y tu amor sí es sincero, pero del otro lado no hay lo mismo.
Amar no siempre es quedarse, amar también es tener el valor de irte cuando ves que estás sosteniendo algo que solo existe en tu cabeza. Y último consejo, conviértete en tu propio refugio. Después de haber sido un refugio para alguien más, te toca ser el tuyo. Y al principio no será fácil, porque estás acostumbrado a dar, a escuchar, a estar, pero ahora te toca darte eso mismo a ti. Darte tiempo, espacio, paciencia y sobre todo cuidado. Escúchate sin juzgarte. Abrázate como lo hiciste con quien no se quedó. Háblate con amor. No para fingir fortaleza, no para demostrarle a nadie de que ya estás bien. Hazlo porque tú también mereces un lugar seguro. Y ese lugar puedes ser tú, no necesariamente otra persona. Y bueno, si llegaste hasta acá, solo puedo decirte gracias. Gracias por darte este momento, por quedarte un rato conmigo y por dejar que este espacio también sea tu lugar seguro, aunque sea por un ratito. Porque no es fácil hablar de esto, de cuando uno da todo y aún así no lo eligen, de cuando fuiste su sostén, su calma, su casa y aún así te dejaron fuera de la historia. Como si ser bueno no hubiera sido suficiente. Pero ¿sabes qué? Ser el lugar seguro de alguien, aunque no te hayan elegido, no te quita valor, no te quita verdad, ni te hace menos. Al contrario, dice mucho de ti. Dice que tienes un corazón enorme, capaz de amar incluso cuando no hay una garantía de vuelta. Pero ahora ya es momento. Momento de dejar de esperar. Momento de cerrar ciclos sin finales escritos. Momento de soltar sin odio, pero con firmeza. Y de volverte tú, ese lugar donde puedas descansar, donde no tengas que demostrar nada, donde eres tu refugio. Porque al final aprendemos que el amor más importante no es el que alguien nos da, es el que decidimos darnos cuando ya nadie más lo hace. Así que cuídense bastante, valórense y pónganse como prioridad ante todo, ante cualquier cosa. Antes de cerrar, quiero dejarte con una canción que conecta con el episodio de hoy. Y sé que muchos habrán escuchado, porque se hizo muy famosa. Es Me Rehuso de Danny Ocean. Y si en alguna parte de la letra te duele un poquito, tranquilo. Sentir también es parte del proceso. Gracias por quedarte un momento, por darte este espacio, por escucharte conmigo. Nos reencontramos el próximo episodio, que ya saben que salen todos los sábados. Y mientras tanto, ojalá te sigas eligiendo una y otra vez, incluso en los días donde cueste más. Si quieres contarme tu historia o lo que te hizo sentir este episodio, puedes seguirme en YouTube, Spotify o en Instagram, ya que ahí interactúo más. Y pues nada, te abrazo fuerte desde acá y hasta el próximo sábado. Cuídate mucho.